Hola y bienvenidos al primer capítulo de esta que va a ser una saga en la que trataremos de conocer mejor la historia de los videojuegos de Yu-Gi-Oh! Una historia que ha sido muy compleja y mucho más variada de lo que muchos conocemos. Sin embargo, existen ciertos secretos alrededor de estos mismos videojuegos que trataremos de ahondar en esta saga de videos. Pero qué mejor manera de comenzar que con el primer videojuego de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Y me refiero específicamente a Duel Monsters porque cabe hacer una aclaración con respecto a esto. El 8 de marzo de 1996, Kazuki Takahashi estrenaría el manga de Yu-Gi-Oh! Para la revista semanal Weekly Shonen Jump, casa del manga que ha tenido en su haber series como Mazinger Z, Yu Yu Hakusho, Supercampeones, Dragon Ball Z o inclusive la más reciente Boku no Hero Academia. Es de ese manga que se crea el anime en 1998, conocido como la temporada 0, que seguía fielmente los acontecimientos del manga. Pero el manga no es lo que nosotros conocemos en el anime, que se popularizó en Occidente posteriormente. Resulta ser que en primera instancia, Yugimoto no solamente jugaba duelos de cartas, sino que era poseído por un espíritu, que le daba prácticamente una voluntad infinita capaz de ganar en cualquier juego de azar. Es así como los juegos de cartas eran un anexo a esta temporada 0 o a estos inicios del manga de Takahashi. Y poco a poco se iba desarrollando una historia en la que aparecía el prototipo principal de Seto Kaiba, que por cierto tenía el pelo verde, y tenía este conflicto con Yugi como su principal antagonista con este duelo de cartas. Hasta el punto de que el mismo Takahashi se dio cuenta de que tal vez lo mejor sería enfocar su serie única y exclusivamente en su juego más popular, que era este juego de cartas, Duelo de Monstruos. Posteriormente, el anime tomaría solamente este juego de cartas y enfocaría toda su acción y toda la historia en relación a esto, y muchos de nosotros consideramos que Yugi comenzó de esa manera. Sin embargo, realmente, el videojuego del que hablaremos el día de hoy ni siquiera es el primer videojuego de Yu-Gi-Oh! El primero era un videojuego de Capsule Monsters para la PlayStation 1, que salió unos cuantos meses antes de Yu-Gi-Oh! Duel Monster para la Game Boy, y que no trataba de duelos de cartas, sino que básicamente un videojuego de tableros donde tú ibas invocando monstruos y moviéndolos como si fueran piezas de ajedrez. Esta fórmula de hecho la veríamos en un futuro como una especie de remake con el videojuego Monster Coliseum de PlayStation 2. Pero luego de este contexto vayamos al grano. Yu-Gi-Oh! Duel Monsters para la Game Boy es un videojuego salido el 16 de diciembre de 1998 y que solo tuvo distribución en Japón. Es un videojuego que básicamente utiliza los elementos de los juegos de cartas de Yugi y los transfiere a un videojuego, donde no existen las cartas de trampa y las cartas de magia solamente pueden ser utilizadas si no has utilizado un monstruo en tu turno. En este sentido, los duelos van prácticamente del hecho de que tú invocas un monstruo o activas una carta mágica por turno y posteriormente cedes el turno a tu oponente. No existe la segunda fase de espera, y la fase de batalla no tiene básicamente ningún aliciente estratégico más como el que existe hoy en día en el meta actual. No existían magias continuas, magias rápidas o magias de equipo, simplemente cartas que potenciaban a tus monstruos como una carta mágica normal. Y los monstruos que existían en este videojuego la gran mayoría eran sumamente débiles, aunque cabe mencionar que casi todos existen en lo que son versiones posteriores de videojuegos de Yu-Gi-Oh! De hecho, la mayoría de estos monstruos son totalmente reconocibles, más allá de que los sprites de la Game Boy no permitían que hubiera una fidelidad tan grande con las ilustraciones de sus cartas correspondientes. Es por eso que no tengo tantos problemas ni con la música ni con los sprites. Mi problema real está con el hecho de que el videojuego se torna algo repetitivo, porque la clave es invocar un monstruo sumamente fuerte para que tu oponente no pueda hacer absolutamente nada, y como no puede activar cartas mágicas al mismo tiempo que invoca monstruos, se va a encontrar totalmente resignado, no va a poder equipar cartas mágicas a sus monstruos para superarte, no va a poder tampoco hacer ningún tipo de estrategia, porque además en este videojuego existe una especie de fórmula de fusiones, donde tú al invocar un monstruo en el próximo turno puedes invocar encima de ese a otro monstruo y generar una fusión. Por ejemplo, si invocas un monstruo guerrero de más de 1200 de ataque con un monstruo de fuego, vas a sacar el espadachín de llamas de 1800, que te va a servir para ganarle a casi todos los rivales del juego prácticamente. Y justo aquí está mi problema. En la serie se nos dijo mil y un veces que la fuerza de tus monstruos no era lo que lo definía, y para clave el trampas locas utilizando Kuribo para derrotar un monstruo de 4500 de ataque. Pero básicamente ese componente estratégico en este videojuego no existe, y esto se vuelve un verdadero dolor de cabeza cuando te das cuenta de que la única forma de conseguir cartas es por medio de un drop al azar que te dan cada vez que derrotas a un oponente.
En otras palabras, para poder conseguir las mejores cartas tendrás que chinofarmear de una manera muy bestia. Eso sí, para su época y para aprovechar el sistema Link que tenía la Game Boy y te permitía tener duelos con otras personas que pudieran tener el título, es la verdad un primer acercamiento a la fórmula muy acertado en mi opinión. Es un videojuego que te tomaría decenas de horas de poder completar, y su variedad de monstruos no está nada mal, teniendo 365, de los cuales, como les explico, algunos se logran sacar por medio de las fusiones, y la verdad se transforma en un título muy interesante, no solamente a nivel visual por el diseño de las cartas, sino justamente por el hecho de tener a personajes tan icónicos del anime. También cabe mencionar que este es un videojuego que abarca toda la primera saga de Yu-Gi-Oh! En el anime de Duel Monsters que fue distribuido por 4Kids a Occidente, con esa nefasta censura que todos recordamos con mucha tristeza. O sea que básicamente el final boss de este videojuego es Maximilian Pegasus. Pero hay algunos aspectos sumamente interesantes a mencionar, y es por ejemplo el hecho de que existe una especie de fórmula Mega Man, si podríamos llamarlo de esa manera, en el sentido de que te dan a elegir diferentes personajes al principio del juego para que puedas enfrentarte a ellos. Menciono que me parece similar a Mega Man por el hecho de que justamente te aparecen los rostros de estos personajes que son Bakura, Yugi, Joy y Tristan, y puedes elegir contra quién te quieres enfrentar. Una vez que derrotes 5 veces a cada uno de estos duelistas, podrás avanzar a la isla de duelos, que es el icónico escenario donde se desarrollan los acontecimientos del manga y el anime. Y allí es donde para mí empieza realmente el videojuego. Weevil Underworld con sus insectos, My Valentine con una especie de mezcla de monstruos mujeres, Rex Raptor con sus dinosaurios, Mako Tsunami con sus cartas de agua, Mokuba, que casualmente aparece con monstruos bastante débiles que la verdad me parece que es uno de los más fáciles de la segunda fase, Panic, que lo conocerán muchos del anime también con sus monstruos demonios, y Bandido Kid con sus monstruos máquina, que fueron tan censurados en el manga y anime por si no lo sabían. De hecho en el manga Pegasus hace que el buen Bandido Kid se termine suicidando con su propia arma, con una especie de arma incrustada en sus manos. Mientras que en el anime incluso le quitaron el arma en la versión que editó 4Kids. Pero más allá de esto hay dos personajes que llaman mucho la atención. El primero es el ventriloquista, un personaje exclusivo del manga, quien por su parte en el anime es reemplazado por esa versión maligna de Kaiba que se enfrenta contra Yugi y que Kaiba termina hackeando para que Yugi pueda ganarle al dragón blanco de ojos azules. Fue una parte del anime bastante sacada de los cabellos, pero cabe mencionar que entonces ese personaje no se encuentra en este videojuego, por lo cual podemos estar totalmente seguros de que es un videojuego basado en el manga. Y el último personaje del que les quería hablar y el que me parece que es el más complejo de todos, incluyendo del mismísimo Maximilian Pegasus Final Boss, es Seto Kaiba. Y la razón por la que Seto Kaiba es tan infinitamente difícil es porque este es un videojuego donde la estrategia realmente no existe. Y es por esto que tengo un gran problema con este juego. La dificultad de Kaiba yace en el hecho de que te puede invocar en un turno al dragón blanco de ojos azules, el monstruo más fuerte del juego con 3000 puntos de ataque. Básicamente no existe forma alguna de que puedas derrotar a este monstruo si no tienes un Raigeki o una carta que destruya monstruos en tu mano. Y una vez que la gastes, vas a quedar totalmente expuesto porque sus otros monstruos también son bastante fuertes. Y como les explicaba, no puedes activar una carta mágica mientras invocas un monstruo. Por ende, supongamos el hecho de que te invoca el dragón blanco ojos azules. Tú activas Raigeki y en el próximo turno te puede invocar un monstruo de 2200 fácilmente. En este caso vas a estar totalmente vendido, porque la mayoría de tus monstruos a estas alturas del juego no tendrán más de 1500 puntos de ataque. En otras palabras, esto se transforma en una verdadera tortura y vas a tener que farmear muchísimo esperando que los personajes al azar te entreguen las cartas adecuadas para que puedas ganarle a Kaiba en condiciones, no una, sino 5 veces para poder avanzar en la historia. Una vez que derrotas 5 veces a los 9 duelistas de la segunda fase, como te digo, va a ser un infierno derrotar a Kaiba, eso sí, te tocará enfrentarte contra Simon Muran, que para quienes no lo sepan es una versión exclusiva de los videojuegos del abuelo de Yugi, que básicamente es como la versión del antepasado del abuelo de Yugi y que servía como consejero de Atem en el antiguo Egipto. Este es un personaje que aparecerá recurrentemente en otros videojuegos de la saga y posteriormente de derrotar 5 veces a Simon Muran, llegaremos contra Maximilian Pegasus, que es el final boss del juego y que no decepciona en lo más mínimo. Tiene monstruos bastante fuertes, aunque cabe mencionar que ninguno tan bestia como el dragón blanco de ojos azules de Kaiba con 3000 puntos. Por ende, Maximilian Pegasus, en mi opinión, no es tan fuerte como Kaiba. Otro aspecto criticable es el hecho de que, por ejemplo, Maximilian Pegasus, para esas alturas del manga, no había enseñado a muchos de sus icónicos monstruos,
y por ende no pudieron incluirlos al videojuego. Y nuestro final boss termina siendo un personaje con monstruos muy genéricos que nada tienen que ver con los monstruos que utilizaba él realmente en el anime, a excepción de unos cuantos que pudimos ver en el primer duelo que tuvo cuando capturó el alma del abuelo de Yugi. Si le ganas 5 veces Maximilian Pegasus aparecerán los maravillosos créditos, que son sumamente largos por cierto. Y después, como contenido extra, podrás enfrentarte a Yami Yugi, que tiene cartas muy poderosas y probablemente es el segundo duelista más fuerte después de Kaiba, porque te puede invocar al dragón de la maldición en un turno, te puede invocar monstruos, como les digo, de 2000 de ataque o de 2000 de defensa muy fácil, y para poder enfrentarte contra él tendrás que tener cartas muy fuertes, y para ello habrás tenido que farmear de una manera muy bestia anteriormente. Como conclusión, para hacer el primer acercamiento a un videojuego de cartas de Yu-Gi-Oh! Me parece que es un juego bastante decente y que sienta bien las bases para lo que se va a hacer en un futuro. El sistema de fusiones, de hecho, fue después exportado a videojuegos como Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories para PlayStation 1, y este videojuego fue el primero de lo que posteriormente se transformaría en una saga muy exitosa en Game Boy Color. Me parece injusto tener que otorgar una calificación a este videojuego por ser el primero de la franquicia en cuanto a juego de cartas, y porque para mí tiene un valor histórico invaluable en este sentido. Sin embargo, sí hay que ser totalmente objetivos por el hecho de la música repetitiva, el sistema de farmeo abusivo, el hecho de que la dificultad salte de forma muy bestia del Stage 1 al Stage 2, sobre todo cuando te enfrentas contra Kaiba. Teniendo en cuenta todos estos elementos, tendría que poner una calificación de 7 sobre 10. Todo esto teniendo en cuenta su contexto histórico, la consola de la que precede, las limitaciones de la época. Y un elemento que voy a tener muy en cuenta cuando haga todas las críticas de los videojuegos en la historia de Yugi, son críticas en base a otros videojuegos de Yu-Gi-Oh! Esto quiere decir que la vara de medir o el número 10, la nota perfecta, la nota de excelencia, son en base a videojuegos de Yu-Gi-Oh! Para mí es un primer acercamiento importante, aunque tiene varios fallos, que se le perdonan por ser el primer videojuego de cartas de Yu-Gi-Oh! Dejen su like si les gustó el video, comenten qué opinan sobre este videojuego de Duel Monsters si tuvieron la posibilidad de jugarlo, si lo van a jugar ahora por la curiosidad. Y compartan este video con sus amigos para que se enteren un poco de la historia de los videojuegos de Yu-Gi-Oh! El próximo videojuego en ser analizado va a ser la secuela de este videojuego, Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 2 para la Game Boy Color. Nos vemos, que tengan un excelente día y hasta la próxima.